Buenos días, yo soy Sebastián Rivas y les voy a hablar sobre la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un proceso de cambio de régimen en un país gobernado por una monarquía que concentraba el poder en la figura del zar. La crisis económica y los conflictos bélicos habían debilitado a la clase gobernante. Con el pueblo y el ejército en contra se produjo dimisión del zar, tras lo cual se instauró un gobierno provisional en marzo de 1917. Sin embargo, este no duraría mucho, y en octubre de ese mismo año, con protagonismo de la clase obrera, los bolcheviques tomaron el poder, iniciando una guerra civil que duraría hasta el año 1920. Finalmente, en el año 1922 se fundó la Unión Soviética, un Estado federal que buscó implantar un sistema comunista donde la economía quedó bajo control del gobierno. Causas de la Revolución Rusa: la indiferencia de los gobernantes o el zar a la represión ejercida por los mismos hacia la población. La crisis económica que vivía el país, que tenía gran parte de la población viviendo en hambruna. La decisión del zar de involucrarse en conflictos bélicos como la guerra contra Japón o la Primera Guerra Mundial, que generaron un malestar entre los ciudadanos. Además, estas guerras agudizaron los problemas económicos. La falta de representación política de la burguesía y de la clase obrera, que llevó a la aparición de los primeros partidos políticos. Desarrollo de la Revolución Rusa. La Revolución de Febrero de 1917, que fue un levantamiento del pueblo ruso contra el zar Nicolás II. El gobierno provisional de Kerensky que se instauró después de la caída del zar. La Revolución de Octubre, que acabó con el zarismo y que llevó a los bolcheviques al poder. Por, También propició la guerra civil entre comunistas y contrarrevolucionarios, que terminó con el nacimiento de la URSS. La NEP. En el año 1921, Rusia aún se lamía las heridas después de una prolongada guerra civil. Los indicadores económicos mostraban una realidad desoladora para el país. Los datos de producción nacional eran terriblemente desalentadores. Tomemos varios ejemplos. La producción agrícola, un tercio con respecto a 1913. La producción industrial, un 13% con respecto a 1913. Y para poner solución a este duro panorama económico, se apostó por la NEP o Nueva Política Económica. En este sentido, se buscaba combinar medidas de carácter socialista con algunas características propias del libre mercado. Por ello fue legalizada la propiedad privada para los campesinos, al tiempo que se restableció la circulación de la moneda para afrontar la hiperinflación que asolaba el país. Las consecuencias. Las principales consecuencias de la Revolución Rusa fueron la caída de la monarquía de los zares, siendo asesinada la familia Romanov en el año 1918, el establecimiento luego de la guerra civil de un régimen comunista que buscaba la planificación de la economía desde un ente central, la persecución a los opositores al régimen bolchevique, incluso a los mencheviques, que tenían una posición moderada. Muchas personas tuvieron que partir al exilio. Salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk, firmado en 1918. Surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada en el año 1922. Dicho Estado federal fue el mayor referente del comunismo en el mundo. Así se convirtió en el principal antagonista de Estados Unidos, defensor del capitalismo, entrando ambos en lo que es conocido como la Guerra Fría.
Personajes importantes para su desarrollo. Lenin, que fue un líder del partido bolchevique y el principal gobernante de Rusia después de la revolución. León Trotsky fue un líder de los mencheviques y aliado de Lenin durante la Revolución de Octubre. El zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia y gobernó durante la Revolución Rusa. Kerensky, que fue el segundo y último ministro del gobierno provisional. Karl Marx fue un filósofo alemán de pensamiento comunista que fue inspiración para Lenin para llevar a cabo la Revolución Rusa.